Pues mira, lo que puedo decir de entrada es que le llamamos a todo eso, en general, como una práctica existencial fenomenológica. Lo que pasa es que la palabra fenomenológica no es de uso común, ¿no? Y como que hasta se traba a veces para decirlo en la lengua fluidamente. Entonces la quitamos para ahorrarle esa dificultad, pero lo correcto sería decirlo así. Sería decir que son diferentes prácticas existencial fenomenológicas. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de prácticas existenciales en el mundo. Y a las que yo me dedico, a las que hacemos en el círculo existencial, son las existencial fenomenológicas. Ahora, dentro de estas prácticas hay varios tipos. Un primer tipo es la terapia existencial. Otro que es terapia existencial, que puede ser uno a uno, en pareja, en familia, en grupo. Otro es el coaching existencial. Y un tercer tipo de práctica es el enfocado a reflexiones grupales, que a veces se les llama cafés filosóficos, porque suelen hacerse en cafeterías. Son los tres tipos de prácticas existencial fenomenológicas a las que yo me dedico. Déjame decirte una característica de todas en general y luego digo las diferencias entre ellas. La característica de todas en general es, pues sí, que están basadas, o mejor, quizás sería mejor dicho, inspiradas en la filosofía existencial, en la cosmovisión fenomenológica. Podríamos decir incluso también en una manera de ver el mundo que pone el énfasis en las relaciones, en ver a las personas como construidos y construyéndose todo el tiempo a partir de sus relaciones consigo mismo, de sus relaciones con los demás, sus relaciones con la vida y con la existencia en general. Entonces, eso sería de una manera muy rápida y simple decir la característica de estos tres tipos de prácticas. Ahora, si quisiéramos hablar de qué hace diferente una de otra, voy a empezar por el coaching existencial. La palabra coaching últimamente está de moda. Hay muchísimas personas que utilizan o que quieren aprender o que recurren al coaching. Básicamente el coaching es una alternativa a la psicoterapia. Hay personas que quieren aprovechar o poder basarse, poder tener alguna especie de servicio de los que ofrecen los terapeutas, los que ofrecen los psicoterapeutas, pero no quieren comprometerse con toda una psicoterapia o con toda una terapia. Es como si el coaching nos hablara de que la psicoterapia y la terapia en general ha tenido tres defectos. Un primer defecto es, le dice a la gente que se requiere generalmente de mucho tiempo. Y a veces la gente dice, quiero algo rápido, no quiero algo de tanto tiempo, ¿no? Dos, a veces la terapia les dice, necesitamos ir a recorrer tu pasado, necesitamos conocer tu pasado para comprender tu presente. Y a veces la gente dice, no quiero echarme un clavado en el pasado, me gustaría enfocarme 100% en el presente. Y tercero, a veces dicen, y no quiero que me diagnostiquen como si yo estuviera enfermo, no quiero que me vean como si yo tuviera algún problema en la vida, quiero enfocarme no solamente a una decisión pendiente, a algo muy concreto en mi vida ahora, ¿no? Incluso a manejar mejor mis finanzas. Y no quisiera ser visto como alguien en problema o como alguien con una especie de déficit. Entonces esa gente dice, no queremos ir a terapia porque no queremos que nos vean de esa manera, pero queremos aprovechar de lo que hacen a veces en terapia para todo eso. Así fue como en general surgió el coaching, como una manera de ayudarles con estrategias y herramientas propias de la psicología, la gran mayoría de ellas, pero sin la típica carga que hay en las psicologías o psicoterapias. Entonces, el coaching existencial en parte es la aplicación de herramientas existenciales y fenomenológicas a un proceso que, uno, es mucho más breve. Entonces, el coaching existencial puede ser de una sola sesión. Una terapia, no diríamos que es terapia de una sola sesión. O sea, una persona viene a terapia y si solamente viene una sesión, diríamos que no estuvimos en terapia.
porque para que haya terapia tiene que haber varias sesiones. El coaching existencial puede ser de una sola sesión y ya. No requiere tampoco de una estructura de algún lugar específico. Si alguien me solicita terapia, yo le digo a esa persona que venga a mi consultorio y que venga a una hora específica, etc. Yo no me siento muy cómodo, hay colegas que sí, pero yo no me siento cómodo dando terapia en un restaurante, o caminando por la calle, o en el metro. No, le digo a la persona, veámonos en mi consultorio. ¿Por qué? Porque la terapia requiere de cierta intimidad, requiere de que nadie nos interrumpa, requiere de sentir que si de pronto algo pasa que me dan ganas de llorar, puedo sentirme con ganas de llorar abiertamente sin que haya miradas que me estorben, etc. Por eso es que la terapia requiere de un ambiente más o menos cuidado o protegido. El coaching no. Entonces, yo podría darle a alguien coaching en un restaurante, en un bar, caminando por un parque, en el metro. Porque el coaching no requiere de ese ambiente. Esa sería una segunda. Una primera diferencia es el tiempo. O sea, puede durar unos minutos o varios años. No tiene un requerimiento de tiempo específico, aunque generalmente se usa para periodos cortos de tiempo. Una segunda diferencia con la terapia es que no requiere un lugar específico, puede ser donde sea. Una tercera diferencia es que yo no le daría terapia a mi pareja. ¿Cómo darle terapia a mi pareja? Si a lo mejor mi pareja quiere hablar de mí. ¿Cómo darle terapia a mi hijo? O a mi amigo, o a mi hermano, etcétera? Es difícil. ¿Por qué? Porque pueden involucrarse cosas que sean difíciles de manejar. Y en la terapia queremos guardar el ambiente lo más seguro para todos los involucrados, lo más íntimo, lo más libre de decir lo que sea. Entonces, ¿cómo le podría yo decir, si yo voy a terapia como paciente, cómo le puedo decir a mi terapeuta que su hermano me cae gordísimo y a veces fantaseo con golpearlo? Quizá me sentiría incómodo diciéndole algo así a mi terapeuta sobre su hermano. Entonces es mejor que mi terapeuta no sea hermano de nadie que yo conozco, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ese tipo de cosas vale la pena cuidarlas en terapia. En cambio, en coaching no es tan necesario, porque probablemente es algo que requiere algo muy concreto y específico. Entonces, yo le puedo dar coaching a mi mamá, le puedo dar una sesión de coaching a mi hijo, le puedo dar una sesión de coaching a mi hermano. No es ningún problema, porque es algo concreto, específico, en donde puedo aplicar las estrategias que conozco dentro de la perspectiva existencial fenomenológica para ayudarle a mirar las cosas de una manera más amplia, etcétera, etcétera. Y que quizá la persona diga, ay, gracias, me sirvió mucho hablar contigo, pero no quería ir a una terapia para todo esto, ¿no? Entonces, el coaching, sobre todo el coaching existencial, viene a cubrir esa necesidad de mucha gente de poder tener una conversación, un diálogo con alguien que le ayude a ver las cosas de una manera más amplia, con alguien que le ayude a analizar, a explorar una situación, sin tenerse que ver en la necesidad de estar en terapia. Pero la persona profesional, o sea, el coach en este caso, utiliza exactamente las mismas herramientas que utiliza el terapeuta, no necesariamente utiliza otras, quizá utilice las mismas. Entonces, en ese sentido, la diferencia entre el coaching y la terapia no está tanto en lo que el profesional da o lo que el profesional ofrece. La diferencia es más de contexto. Es en qué contexto ocurre esa conversación. Hay contextos terapéuticos, hay contextos de coaching. Entonces, esa sería quizá la diferencia fundamental entre el coaching, la terapia o incluso lo de grupo, porque es lo mismo. Tú puedes tener un café filosófico y en un café filosófico lo que tú haces, porque ya lo hemos hecho, es ir a una cafetería, poner un anuncio de que va a haber café filosófico de 8 a 10 de la noche el jueves,
quien quiera llegar es invitado, ¿no? La cafetería cobra el café, lo que consuma la gente, ¿no? Y tú a lo mejor simplemente diriges una conversación en donde quien quiera incorporarse está bien y hablan sobre un tema. Ejemplo, uno que suele ser muy pedido, la infidelidad, ¿no? Entonces dijimos, muy bien, vamos a hablar sobre infidelidad. Y entonces el que guía utiliza las mismas herramientas existenciales y fenomenológicas que utiliza en terapia o que utiliza en coaching, las mismas, pero con un grupo de gente que a lo mejor no se conocen entre sí, que a lo mejor no se van a volver a reunir nunca, pero para hablar, explorar, analizar y tratar de mirar una situación, en este caso la infidelidad, desde una mirada más amplia, desde una mirada que nos haga explorarlo existencial y fenomenológicamente. Y la gente sale generalmente muy alimentada de ese tipo de experiencias, muy enriquecida, agradecida con esa experiencia. ¿Qué hizo la persona que guió? Lo mismo que haría si estuviera con pacientes, lo mismo que haría si estuviera con alguien haciendo coaching. Solo que cambió el contexto. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre terapia, coaching y cafés filosóficos. El contexto de la aplicación de la perspectiva existencial fenomenológica. ¿Cuáles serían los problemas, los motivos de consulta para uno y para otro? Seguro. No pondría un límite, ¿sabes? O sea, cualquier tipo de problema puede reflexionarse desde una perspectiva fenomenológico-existencial. Lo que es importante aclarar es el verbo que estoy usando. Dije, cualquier situación puede reflexionarse desde una perspectiva existencial fenomenológica. Pero que cualquier situación pueda reflexionarse no significa que se va a solucionar. Eso es lo importante. Entonces, una persona podría venir a terapia, a coaching o a un café filosófico a querer trabajar, mi coche no arranca. Y claro, podemos trabajar en terapia con el hecho de que su coche no arranca. ¿Me explico? O sea, podemos, por ejemplo, explorar cómo se siente con respecto a que su coche no arranque. ¿Lo frustra? ¿Lo enoja? ¿Lo entristece? ¿Hace berrinche? Podemos explorar qué ha explorado cuando ve que su coche no arranca. ¿Qué tipo de soluciones ha buscado? ¿Qué tipo de soluciones no ha buscado? ¿A quién recurre cuando su coche no arranca? ¿En quién piensa? ¿A qué otras cosas de su vida se parece que su coche no arranque? Entonces, claro que podemos hacer terapia con que su coche no arranque. Pero eso no va a hacer que el coche arranque, ¿eh? ¿Me explico? Entonces, por supuesto que podemos reflexionar sobre lo que sea. De hecho, por eso se llama existencial. El uso de la palabra existencial para nosotros refiere a que cualquier cosa que sea parte de la existencia, podemos reflexionar sobre ella. Y es más, yo te puedo decir, una persona que venga a terapia, es decir, a trabajar durante algún tiempo, el hecho de que su coche no arranque, muy probablemente, después de unos meses, va a sentirse enriquecido de haber venido a terapia existencial para trabajar que su coche no arranque. Pero que se sienta enriquecido no significa que su coche arranque. ¿Me digo? Pero probablemente va a decir, esto me ha servido mucho en la vida, pero su coche sigue sin arrancar. Porque para que su coche arranque tiene que ir al mecánico. ¿Me explico? Entonces, cualquier tipo de situación existencial puede ser enfocada tanto en terapia, en coaching o en cafés filosóficos.